¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Fuego Cruzado. Uno de los temas siempre vigentes en nuestro país por su gravedad y por los resultados que se van logrando al mismo tiempo, tiene que ver con el narcotráfico. Toneladas de cocaína que fueron decomisadas días atrás en el puerto, en uno de los puertos privados de nuestro país, en Caacupemí. A eso se suma después el apresamiento en Barajas, en otro escenario, de la esposa del narco uruguayo Sebastián Marcet. Después su marido lanza amenazas contra autoridades del Poder Judicial, con quienes están involucrados en la causa que se le sigue en nuestro país. Van formando parte de un combo bastante amplio que, decía, hace muy vigente en este momento retomar la discusión o desarrollar una discusión que está planteada en nuestro país en materia de cómo vamos encarando el combate al narcotráfico. En los últimos días, el viernes pasado, escuchábamos al comandante de la Policía Nacional también hacer mención de un cargamento que partió de Paraguay hace ya varios meses y cayó en España. Un operativo conjunto de autoridades con otros países. Vamos a ver también de qué se trata. ¿Con quién lo haremos? Una de las personas más indicadas para hablar del tema, el ministro del Interior, Enrique Riera. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Bueno, muy buenas noches para todos. Muchas gracias, Benjamín, por la invitación y muy contento de vuelta de estar contigo y con tu audiencia. Igualmente, empezamos por el final porque en términos cronológicos, en cuanto a la información, se produjo recién, el pasado viernes se conoció el tema de este cargamento en Europa, en un puerto de España. Sí, esta es una operación conjunta. Yo me gustaría, para no dar vueltas, recurrir a la fuente, como quien dice, y en el documento oficial elaborado por el Ministerio del Interior de España, la Guardia Civil, dice palabras más, palabras menos: la investigación ha sido dirigida por el juzgado número tal de Barcelona, la Fiscalía Especial Antidroga, y llevada a cabo por la Unidad Central Operativa, Grupo Central Antidroga, junto a SIU de la Policía Nacional de Paraguay, las agencias DEA de los Estados Unidos. En una operación policial participaron diversas unidades de la Guardia Civil, Barcelona, Cataluña, comandancias de Madrid, Toledo, etcétera, ¿verdad? Acá lo importante es entender el contexto en el que se produjo esto, porque lo que ha sucedido es parte de la operación de la primera incautación que logró este gobierno, que fue el 23 de octubre del 2024. En Villeta, ¿verdad? En Villeta. En aquella oportunidad cayeron unos contenedores y este grupo de contenedores salió 15 días antes, y en un trabajo coordinado con la Guardia Civil Española, los contenedores estaban siendo monitoreados por la Policía Nacional y por la DENIT, ¿verdad? Y luego se dejó la partida en razón de que los organismos de seguridad de España montaron una entrega vigilada que demoró más de un mes debido a que nadie retiraba la carga en el puerto. Presumen ellos, porque nosotros hicimos público nuestra detención acá. El peso incautado en Villeta fue 3.312, eran bolsas de arroz, es la misma empresa y son de una empresa que se llamaba Molinos El País. O sea, esta es como, digamos, la misma empresa, el mismo envío, la misma organización, y una parte del cargamento se fue a España porque la intención de la operación conjunta era intentar identificar sus tentáculos más finos en Europa. Acá nosotros nos quedamos con los responsables de la exportación, detuvimos obviamente a los operativos, se detuvo la carga, se quemó la carga, pero el contenedor que siguió surtiendo el mar llegó a España y ahí se montó un sistema de entrega vigilada, y querían ver no solamente quién retiraba el contenedor, sino cómo iba el menudeo, ¿verdad? Hasta los más bajos niveles. Eso fue que hizo la demora. Por eso la información recién se da ahora en Europa. Por eso la información se hizo a Europa, como diciendo, ya no tenemos sentido de reservar la información porque ya hicimos el trabajo. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es cruzar la información, ¿verdad? Pero de todos modos, el comandante de la policía, que es el operativo por excelencia y que hizo la primera conferencia de prensa, también hizo una el viernes pasado, donde aclaró todos los puntos al respecto, ¿verdad? Entonces creo que lo importante acá, como decíamos fuera de cámara, es que este fue el primero, luego cayeron los otros, después tuvimos
Te diría, porque lo viví personalmente, una duda de esas que son difíciles de resolver. Teníamos la información de muy buena fuente, de un trabajo coordinado, de un cargamento muy extraño, de bolsas de almidón de una empresa conocidísima en Paraguay, que estaba mezclado con cocaína en el aeropuerto. Y habían pasado los perros y habían pasado el escáner. Y como vos te imaginás, son los pallets, estas cosas uno aprende a medida que va sucediendo. Estaba las bolsas cargadas acá, las bolsas buenas, digamos, y en el medio estaban las bolsas contaminadas. Y como están rodeados de plástico, entonces no filtraba ningún olor, ningún color. Para lo que los perros no detectan. Y las bolsas, Benjamín, eran idénticas, porque yo tuve las dos en la mano, inclusive con el código de barra, pero escaneadas. O sea, llegaron a la sofisticación de escanear la misma bolsa. Es como si te cargaran 2 botellas de Coca-Cola y una tiene cocaína y otra tiene Coca-Cola. Y bueno, imposible darse cuenta. Entonces, ¿cuál era el riesgo? Primero, que el cargamento salía en 12 horas. Si no interceptábamos ahí, iba a España y luego iba a Holanda. Segundo, que si hacíamos un daño a una empresa con tanta reputación, nos metíamos en un problema porque después, ¿quién paga el daño, el lucro cesante y todo lo que íbamos a hacer? Bueno, pero ante ese riesgo, alguien tiene que tomar la decisión. Bueno, y se habló con el presidente, andaba al aeropuerto y, Claro. ahí fue. Y Requisen. y requise. Y requisamos, abrimos y por suerte encontramos casi 1000 kilos, que ya nos debería llamar la atención porque quiere decir que estas intercepciones están empezando a generarle algunas dificultades. Probablemente muchas todavía se nos están escapando, ¿verdad? Probablemente. Pero el hecho que esté cayendo y que ellos empiecen a cambiar su modalidad nos está demostrando de que algunos éxitos importantes estamos teniendo. Y un dato no menor es que en el sistema de alertas que tenemos montado, que lo montamos casi de cero, porque como sabrás, en épocas anteriores pasaron 60 toneladas en 10 meses. Con cierta tranquilidad, un Con margen de... Y claro, porque no había servicio de tranquilidad escáner, no funcionaban los escáneres, No estaban en estaban solo los puertos. agentes de la No estaban Senado. los agentes de la Senat, con la historia de que disolvió eso para hacer otra unidad que nunca cumplió la misma función, en fin. Bueno, eso que denunciamos era real. Y también el detalle es que si vos calculás, y creo que no hay que ser un gran comerciante para esto, el flete aéreo es el más caro, ¿verdad? Así es. No es rentable mandar bolsas Almidón. de almidón por vía aérea, ¿verdad? Algo nos tuvo que haber llamado la atención antes, ¿verdad? Pero la buena noticia es que antes de que suba al avión lo decomisamos y ahí nos encontramos con otro problema, y esto lo cuento porque te lo digo con franqueza, el gobierno del presidente Peña no oculta los problemas, comenta las debilidades estructurales, hace autocrítica y propone una solución. ¿Y cuál fue la debilidad que yo detecté? Que cuando nos dimos cuenta, lo que se agarró valía 35 millones de dólares. Entonces acá, y yo miré el tinglado y dije, acá puede caer 2 bandas en 4 camionetas con 10 ametralladoras cada uno. Nos mandan de paseo. Y nos vamos todos y se recupera la droga y a otra cosa mariposa. La propia DINAC dijo, nosotros no nos animamos a tener Sí, esta droga tú de acá, por favor. Claro, entonces tuvimos que cargar camioneta, hacer una cápsula de seguridad, llevarla a un lugar seguro, dejar 100 policías custodiando 24 horas hasta que por fin se quemó y certificar que efectivamente se quemó. Este fue el caso que fue camuflado en almidón, ¿verdad? Exactamente. Ahora, decime, Enrique, esta misma, decías, la misma empresa había operado después, tiempo después, Sí. o envió también por el mismo mecanismo, a través de bolsas de arroz y compañía, a Europa. Cuando cae aquel primer cargamento de 3 toneladas, ¿sí? Hubo operativos acá y fueron detenidos. ¿Quiénes fueron detenidos? Mira, te mentiría, no quiero decir, te puedo dar el nombre de la empresa que es la que leí, creo que es una exportadora que se llama El País, pero no tengo los nombres ahora, pero eso sí te puedo decir, son los responsables de la exportación, por decirlo así, ¿verdad? Ahora, ¿quién está del otro lado recibiendo y pagando por el producto? Eso es lo que está en este momento trabajándose con la Guardia Civil Española, porque la verdad es que el problema de fondo es que Paraguay no produce un gramo de cocaína, Benjamín. Entonces, yo no quiero generar un problema internacional ni acusar, pero sabemos que los productores son Bolivia, Venezuela, Colombia, Perú, ¿verdad? Entonces, bajan en las 1.500 pistas que denunciamos en el Chaco
y se está trabajando en eso porque todos los que tienen una pista tienen que avisar a la Senat, avisar a la DINAC, y si no, les tienen que romper la cabeza con una multa. Está todo reglamentado, el tamaño que tienen que tener, los hangares, el tamaño de la pista, todos tienen, ¿verdad? Pero no tenemos los famosos radares, ¿verdad? Y ahí no vamos a entrar a buscar culpables solamente porque es años atrás, sino hay que empezar a buscar soluciones. Y ahí, permitime decirte esto, Benjamín, que hasta yo, que voy aprendiendo todos los días, no es que los aviones pueden entrar y salir por donde quieran. Hay lo que se llama aerovías de navegación. Es decir, los vuelos que vienen de Córdoba, de San Pablo, de Buenos Aires. Si tienen sus rutas. Tienen sus rutas. Entonces, cuando voy a un avión que no viene por esa ruta, ya te tiene que llamar la atención, ¿verdad? Sí. Bueno, y ahí hay que hacer, no tenemos la capacidad de derribo, esto se discutió mucho cuando yo era senador, sino tiros de advertencia, pero tampoco teníamos los aviones necesarios, por eso en el momento era ocioso discutir, claro. ¿lo bajamos o no lo bajamos? Claro. Si no tenemos con qué bajar. Y ahí voy a hacer una autocrítica generacional. Nosotros que venimos de la época de la dictadura y también de los golpes militares en Latinoamérica, durante 30 años nunca tuvimos un discurso en defensa de una Fuerzas Armadas modernizada o de una policía con mucha tecnología y eficiencia. Nadie defendió, y durante esos 30 años debilitamos la fuerza. Ahora todo el mundo quiere seguridad. Y tenemos cuarteles hace 30 años y comisaría hace 30 años. Claro. Entonces estamos remando de atrás, porque hoy el crimen organizado está amenazando nuestras democracias. ¿Cómo se instaló? Y por la debilidad de nuestras instituciones, ¿verdad? Entonces, desde esta óptica se hizo un plan de seguridad integral para un país sustentable, porque la ecuación es clara. Si no hay seguridad, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay desarrollo. Entonces lo tiene el presidente de la República acá grabado en la frente. Entonces, la agenda de seguridad pasó a ocupar una prioridad del gobierno. Por eso salieron los linces, por eso salió la nueva ley después de 30 años, que va a ser una inversión de $100 millones en beneficios sociales largamente postergados para que ser policía correcto sea un buen negocio. Entonces vos vas a tener beca para los hijos, beca para las hijas, problemas de salud resueltos, el famoso desarraigo. Cuando, con todo respeto, cuando un mudado militar siempre hay una villa, vos podés eventualmente llevar tu familia. Comisario no puede llevar a su señora y su hijo a una comisaría, claro. No tienen condiciones. Bueno, también, así como vienen todos estos beneficios, también vienen las exigencias. Si querés ser comisario general, vas a tener que pasar por el polígrafo. No porque el ministro y el presidente y el comandante se pusieron de acuerdo como cuando asumí, sino porque la ley te obliga. También vas a tener que concursar por mérito, como lo hicimos en el Consejo de la Magistratura y en el Ministerio de Educación. Es decir, todo el mundo va a saber quiénes son los comisarios. ¿Cuál es la lectura del aspirante o el policía que ingresa ahora? Si me porto bien, voy a llegar, puedo llegar, porque me van a hacer el test de integridad. O sea que ahora ya no tengo que hacer macana para que el día de mañana nos salte alguna chanchada que pude haber hecho al margen de la ley. Entonces, los 4 objetivos grandes de este primer año están todos encaminados. El primero era modernizar la ley, te conté. El segundo era equipar esa policía. Tenemos $92 millones en 3 cuotas de 30 de Itaipú Binacional para comprar las 12.000 armas que no tenemos, los 10.000 chalecos para proteger su vida, los 500 patrulleras, porque las últimas se compraron en la época Horacio, las 500 motocicletas, además de las 600 linces, 5 millones en equipos de seguridad, porque la policía se comunica por WhatsApp. Bueno, y todo lo necesario. Y además, el tercer objetivo es aumentar sus efectivos. Según los estándares internacionales para un país como Paraguay, que territorialmente, como vos sabés, engaña porque está entre 2 gigantes, pero es más grande que Alemania, con una población de un poco más de 6 millones de habitantes, deberíamos tener 100.000 policías. Tenemos 24.000 en tierra. Entonces es un cuarto. Cuando se vaya el presidente Peña, como la idea es crecer 5.000 por año, dejaremos el doble de lo que recibimos, y creo que mejor capacitados, mejor pagados, mejor equipados y mejor organizados. Y termino con esto, porque esto es muy importante. ¿Qué tipo de policía queremos hacer, verdad? Bueno, nosotros queremos un policía amigo, un policía íntegro, un policía capacitado, pero ahí me encuentro con otra sorpresa, que hasta me da vergüenza contarte, pero acá generalmente hablamos sin filtro de tu estilo, ¿verdad? Los profesores de la ICEPOL, que es el Instituto Superior de Policía, cobraban 8.000 guaraníes la hora cátedra. Bueno, es una locura, es una vergüenza. Entonces, obviamente, comisarios retirados, amigos de la casa, favores, invitados especiales.
Y no digo que la formación sea mala, pero eso automáticamente hizo que el presidente, que prioriza la educación, y el ministro de Economía dijo, ¿cuánto cuesta pagar lo que cobran una universidad como Dios manda? 45 mil guaraníes la hora. Le dije, ¿cuánto eso es? $1,500,000. No es plata para tener policías de primera. Claro. Entonces vamos a poder contratar, Benjamín, profesores nacionales e internacionales de primera, y vamos a darle una educación como se merecen, una formación más corta, pero más intensa, porque los que hoy ya están estudiando, pues estos 5,000 ya salen en diciembre, ya están haciendo pasantías los fines de semana en las comisarías. Es una forma de teórico y práctico. O sea, que me está causando gracia porque estaba haciendo el cálculo de cuánto representaría si trabajan los profesores con el sueldo de 8,000 guaraníes la hora durante 8 horas, durante los 30 días del mes, 1.800.000 guaraníes. Es una vergüenza. Ahora, Enrique, vos decías, este cargamento del que se informó en Europa y que el comandante también hizo la conferencia de prensa el pasado viernes, hablamos del cargamento que partió de nuestro país en octubre del año pasado. 15 días antes de la incautación. Eso se arregló con las otras autoridades. A pesar de eso, igual los sectores de la prensa van a insistir que fue falla de seguridad y cosas porque se le dejó pasar y cosas por el estilo. Pero no importa, hay un informe de las propias autoridades policiales españolas. Claro. Lo que te quería preguntar es, ¿qué determina que un cargamento de droga se deje correr en el marco de un acuerdo como este o no? Porque tuvimos el caso más reciente, hace pocos días, 4.013 kilos de cocaína decomisados en un puerto privado, decían Cacupemí. Sí. Eso se atajó acá, se decomisó aquí, en territorio paraguayo, y no se permitió que continúe. ¿De qué depende una cosa o la otra? Mira, yo lo que estoy viendo en todos estos operativos, sobre todo los internacionales, que la clave es la coordinación de las fuerzas de seguridad. La relación, o sea, para entendernos, en otras épocas, y sin hacer larga la historia, vos tenías, no sé, asaltabanco y se dedicaban a asaltar bancos, era su especialidad. Tenías secuestradores y secuestraban y pedían plata a cambio. Tenías tráfico de personas y se encargaban de eso, y tenían tráfico de armas o de droga y se encargaban de eso. Hoy es al revés, es una multinacional dirigida por Benjamín Liviere. Yo soy el vicepresidente de la multinacional, no hay contrato entre nosotros, pero somos los jefes de la banda y tenemos rubros o líneas de acción. Entonces nos dedicamos a todos estos 5 rubros y el que más plata nos da y financiamos con uno. Entonces tenemos tecnología, información, corredores abiertos, tenemos todo, ¿verdad? Bueno, entonces dentro de ese paquete... Multitiendas del crimen, digamos, una cosa así, ¿verdad? Entonces vos te encontrás que el crimen organizado se enfrenta a un Estado desorganizado. Peor todavía, es crimen organizado transnacional. Te abren las sucursales, porque si vamos al caso, PCC y Comando Bermejo no son nuestros. Esos son heredados del otro lado y se alojaron acá porque nuestras autoridades bajaron la guardia, se sienten cómodos como quien busca dónde invertir, ¿verdad? Entonces, la clave para combatir esto ya trascendió la frontera hace rato y se toman decisiones conjuntas en el momento. Te explico otro caso. Hay un comando tripartito Brasil, Argentina y Paraguay, ¿verdad? Me ha pasado, no es que me contaron, que de repente llaman y te dicen, mira, hay un avión extraño fuera de la aerovía de navegación que ingresó al Paraguay. ¿Oh? Y vos, literalmente, vos ves que el avión viene y el tipo te dice, este va a bajar, repostar más o menos en tanto, ¿verdad? Hay que tener listo un grupo de helicópteros para llegar al lugar cuando baja y tener 3-4 minutos mientras le recargan para que el tipo levante vuelo porque no lo puede agarrar en el aire, ¿verdad? Bueno, esa posibilidad no siempre se da, ¿verdad? Entonces después le seguís la trayectoria y después abandona tu espacio aéreo y vos le avisás al Brasil o a Bolivia o a la Argentina que ya queda a cargo de ellos. Ellos suben su avión y le siguen hasta que en algún momento dado baja el avión y ahí lo agarran. O sea, estas decisiones se toman en el momento. Pero hay una cuestión de interés, porque evidentemente, en el caso que mencionabas recién, digamos, tiene mucha lógica. Cuesta un poquito más entender cuando se trata de estos cargamentos que van hasta Europa, por ejemplo, porque es normal que a los europeos, sean españoles, belgas o alemanes, les interese que caiga allá porque a partir de eso pueden desarticular las bandas que operan en sus países. Sí. Y a nosotros nos interesa lo mismo. Sí, es decir, sí. Que caigan los que operan acá. Sí. Entonces ahí no sé cómo se dirime esto. Hay algunos principios
que te repito, voy aprendiendo rápido. Por ejemplo, algo que a mí nunca me cerró mucho, ¿por qué perdemos tanto tiempo en cortar las plantas de marihuana? Y yo pregunté, obviamente, vos sabés que yo hablo hasta con las piedras y pregunto todo el día, yo quiero seguir aprendiendo. Y me dicen, mira, si nosotros cortamos la rama, esa planta de marihuana que en la calle valdría tanto, nunca entra al circuito financiero. Entonces de raíz se mata el asunto literalmente. Entonces no entra plata, no se compran jueces, fiscales, ministros, policías, militares, etcétera, y se mata ahí. Me pareció razonable. Hay otros casos en que el principio de hierro como este es que la droga no llegue a la calle. O sea, todo lo que vos hagas, si está en el barco, si está en España, si está acá, tiene que ser acordado para que la droga no caiga, no vaya a la calle. En este caso particular, yo no conozco el detalle, pero sí está escrito por la policía española, que nuestra influencia no llega tanto, diciendo que por alguna razón que probablemente pueda averiguar, se dejó ese cargamento, se le hizo todo el seguimiento, se vio dónde llegó y probablemente, como decís vos, es porque tenían un interés de cortar las malezas del otro lado, porque le estamos inundando de drogas a los mercados que pagan por él, ¿verdad? Europa y los Estados Unidos, ¿verdad? Sin duda. Y en el caso del cargamento de 4.013 kilogramos de cocaína, todavía los eslabones a los que se llegó son los más débiles en la cadena de esa organización criminal. Sí, señor. ¿Hay expectativas de seguir en el marco de ese mismo operativo capturando más gente o esto es lo que se consiguió y ya es difícil avanzar más? Porque ahí se plantea otro problema, que es, si fue fruto de un trabajo de investigación, tendríamos que tener más información acerca de quiénes son los protagonistas de más alto nivel. Si no tenemos, que cabe la posibilidad de que sean filtraciones de otra naturaleza, informaciones que le lleguen a los organismos de seguridad, y eso no le resta mérito al desenlace del operativo en absoluto, ¿verdad? Pero serían caminos distintos con resultados finales también diferentes. Sí, mira, realmente hay 3 momentos y a todos los organismos de seguridad con los que hablé nos interesa resolver los 3 momentos. Uno es la producción, la carga y el transporte, ¿verdad? O sea, el país productor tiene interés de que nos salga de ahí, obviamente, porque también estos son los que le está generando el problema, porque ahí también se compra, ahí también se perjudica al Estado, ahí también se arma a la gente, ahí se producen sicariatos, peleas de territorio, etcétera, ¿verdad? Pues quien dirige el negocio, ¿verdad? Después está el de tránsito, que somos nosotros por ahora, ¿verdad? Pero queremos y acopio. Claro, tránsito de acopio y reembarque, ¿verdad? Y después están los que reciben la mercadería. Los 3 eslabones queremos resolver, ¿verdad? Yo decía que, bueno, cuando aparezcan los radares, de las cuales se viene hablando hace mucho tiempo, pero no es tan fácil como agarrar este vaso y colocar. Pero eso me parece como 7 o 9. Sí, se habla entre 5 y 9, dependiendo de la tecnología, y la instalación entre 1 o 2 años. Pero la buena noticia es que hay tecnología que nos permita identificar estos vuelos antes o mientras se colocan los radares, ¿verdad? Y en eso se está trabajando y no puedo todavía darte más datos porque está en etapa de decisión y evaluación, pero realmente lo que se pretende es evitar que Paraguay se convierta en una ruta de tránsito, como de hecho fue. Entonces, yo creo que ellos apuestan a una cuestión estadística, ¿eh? Pasamos 3 cargamentos, agarraron 1. Todavía seguimos ganando plata, ¿verdad? Sin duda, y en cantidades industriales. En cantidades industriales. Ahora, un paréntesis, no para discutir ahora, solamente a modo de titular, un sí o no. También vamos a disponer de aviones. Sí. ¿Sos partidario de revisar la ley como para que estos estén facultados, la Fuerza Aérea está facultada de derribar si fuera necesario? Sí, y te digo porque me tocó discutir como senador esto y la dificultad que encontramos era la presunción de inocencia de la Constitución. O sea, vamos a suponer que vos vengas en un avión que te prestó un amigo tuyo en Santa Cruz para ahorrar unos mangos y venís con tu familia y por alguna razón el avión no tiene capacidad de comunicarse y te va dando avión en la Fuerza Aérea, vos podés saludar. Pero si te pedís que te identifiques, no anda en la radio y te tienen que matar adentro, ¿verdad? Sin juicio previo, no sin están derecho haciendo a la contrabando defensa. de muñecas Barbie ni nada por el estilo. No, yo sé que es de 10 a 1. Lo que te planteo es un caso de una hipótesis, porque ahí siempre se aplica, es mucho más grave detener o matar a un inocente que liberar a un culpable, ¿verdad? Sí, y en este caso, decía, insisto, no es contrabando de cualquier producto, en general estamos hablando de la rama más
embromada del crimen organizado, que es el narcotráfico. Sí, y un detalle más, permitirme para no perderme la idea, Benjamín. También en esto tenemos que ponernos de acuerdo con los países vecinos, porque si no, el espacio aéreo de Paraguay va a ser tierra de salva, ¿verdad? Claro. Yo traigo droga de Brasil y entro al espacio paraguayo y como acá no me pueden bajar, me puedo mover por toda la frontera y después bajar ahí. Correcto. Y el segundo tema no menor, y esto también es preocupante, porque también es una autocrítica, que es que durante mucho tiempo abandonamos, en mi opinión, la seguridad del Chaco. ¿Verdad? O sea, tenemos una frontera seca muy abierta con Bolivia, pero muy abierta, donde ni siquiera sabes de qué lado estás en algunos lugares y donde hay muchas huellas por tierra. Nosotros siempre miramos los aviones, pero no descuidemos las conexiones que hay por tierra. Seguro. Y Enrique, sabemos que hiciste un esfuerzo para estar con nosotros, tenemos un compromiso familiar, pero no quisiera cerrar. Hay muchos temas que van a quedar pendientes y los vamos a hablar en el transcurso de la semana, en otros espacios, todo el tema Marcet, operativo, medidas de seguridad, a los fiscales, jueces que están atendiendo esa y otras causas referidas al narcotráfico a la luz de las amenazas que hizo este capo mafioso, que tiene antecedentes pero muy pesados. Pero lo haremos en otro momento. Una pregunta final nomás quería hacerte. Tuvimos estos momentos que mencionabas de decomiso o de entregas vigiladas. Son hechos positivos sin lugar a dudas. Es un aspecto positivo del combate al narcotráfico, pero al mismo tiempo reflejo de que es un problema muy serio, muy grande. La pregunta es qué tan preocupados tenemos que estar en el sentido de que acá hay por lo menos dos organizaciones en estas cargas, por ejemplo, la de octubre y la última en Cacupemí. Sí. Y el golpe que se les da no implica sacarlas de funcionamiento. Significa que recibieron un golpe económico y parte de su logística importante, pero seguirán operando. Entonces es reflejo de la magnitud del problema, ¿verdad? Nosotros tenemos mucha fe en el potenciamiento que estamos haciendo la policía, que constitucional y legalmente son los únicos que pueden actuar armados dentro del Paraguay, porque son auxiliares de la justicia. Tenemos también clara la película de que tenemos que trabajar coordinadamente las fuerzas de seguridad, la Fiscalía y el Poder Judicial, para que el proceso sea, por decirlo con dolor, como el caso de Marcelo Pecci lo vimos en Colombia. Hay una policía que los detuvo, una fiscalía que los acusó con todas las pruebas, porque la vimos por la tele, y un Poder Judicial que sentenció. Ahí se cierra el ciclo. Si nosotros queremos combatir este delito, tenemos que hacer las tres cosas. Claro. Y está instalada una mesa por la justicia que no tiene mucha visibilidad porque estamos trabajando, porque si no estamos ante un Estado colapsado, ¿verdad? ¿De qué sirve que yo le acuse a la Fiscalía o al fiscal o ellos acusen a la policía o de corrupción o ineficiencia? La verdad, y te voy a dar un número para cerrar este bloque. En los números de evaluación de este primer año, que termina en agosto, de nuestra gestión, hay más de 25.000 personas detenidas. 25.000, que la policía detuvo. Muy bien. Distintas, variadas causas. De todo lo que te puedas imaginar, ¿verdad? Solo un cuarto de ellas quedó en el proceso penal judicial. ¿Qué pasó con los 3/4 restantes? Le largaron 18.000. ¿Y qué pasa si los 24.000 procesás y tenemos que hacer otras 18 cárceles? Sí, o sea, hay un problema estructural que resolver, ¿verdad? Yo tengo fe en que la policía con más integrantes, 5.000 cada año, porque no va a ser solo en diciembre 5.000, en otro diciembre 5.000, y en la misma proporción van a crecer los linces, en la misma proporción van a crecer la inteligencia, en la misma proporción se van a constituir por fin bases de policías departamentales para estudiar las políticas criminales de cada departamento, porque no es lo mismo los delitos de Ñembucú que los del Chaco, distancia, geografía, tipo de gente, tipo delictual, y de alguna manera esto es lo que creo yo, y también el ejército tiene que terminar su modernización y fortalecimiento y se está trabajando en ello porque juntos son invencibles. Por eso que la FTC tiró sus tentáculos a Canindeyú, a Itapúa, a Misiones y a Ñembucú. Tendríamos que tener una fuerza de rápida respuesta para trabajar conjuntamente con la policía y enfrentar en tecnología, en armamento, en poder de fuego, en inteligencia al crimen organizado. Y en particular el narcotráfico. El narcotráfico es el que financia todo. Me parece imprescindible, porque hasta ahora las medidas operativas todavía
son insuficientes, y después hay otras combinaciones como las que vos decís, como sigue la investigación en otras áreas, como para llegar a los responsables de este tipo de mira, crímenes. te diría esto, ¿verdad? Después de que la policía demostró eficacia y con trabajos coordinados, como sucedió en Veneratio, entonces que marcó un antes y un después, yo creo que están capacitados para todo, con respaldo político, mejor equipados, mejor formados, aumentado sus efectivos, coordinados con el ejército. No deberíamos preocuparnos tanto. No estamos en la situación de Ecuador, que está contra las cuerdas, que ya tiene militares en las calles. Acordate que hace 7 años nomás era el país más seguro de América del Sur. Así es, así es. ¿Y cómo pudo cambiar tanto en tan poco tiempo? ¿verdad? Así es, y si nosotros estamos preocupados por nuestros puertos en Villeta, imagínate lo que es Guayaquil. Efectivamente. Yo es la primera vez que escucho esta propuesta de crear una nueva fuerza. Seguramente ya lo hiciste en otros momentos, pero no escuché tampoco de parte de otros actores. Creo que es un debate muy, pero muy necesario para ver cómo seguir avanzando en esta materia. Sí, pero también es importante saber que desde la más alta autoridad, de la cabeza política, presidente de la República, directo al gabinete, hay un equipo de seguridad trabajando en esto. O sea, para entendernos, el presidente cree en equipo. Él dice que el equipo económico salvó la macroeconomía del Paraguay, que terminó la disputa entre el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, etc. Bueno, entonces, hay un equipo que trabaja en el campo, el sistema MAC, y hay un equipo de seguridad. Nosotros trabajamos coordinados con CODENA, con CEPRELAT, con SENAT, con Migraciones. Todo eso está en este momento generando las condiciones para mejorar nuestra seguridad. Toma tiempo y sí. Yo no sé más cómo llegar hasta diciembre, ¿verdad? No veo la hora que ya salgan 5.000 policías más, porque si vos pones, aunque sea físicamente, hay gente que quiere policía en la calle, los 5.000 policías en las 650 comisarías tenés 8 o 10 efectivos más en un año. Si a eso le agregas el año que viene, tenés 10. Claro. Y con camionetas nuevas y motos nuevas y mejor sistema de comunicación y capacitados y armados y con chaleco, porque ahora has visto... Y con combustible. Combustible en la camioneta, que pasamos de 1,5 millones a 6. Entonces, todo esto debería mejorar y los números tienen que bajar, ¿verdad? Enrique, te agradezco mucho por el tiempo. Al contrario, gracias a vos, a las órdenes. Gracias por estar con nosotros. Volvemos enseguida, vamos a seguir hablando de este tema, pero desde otras aristas también, cómo interviene el Poder Legislativo o qué papel político cumple en esta historia. Ya volvemos enseguida. Segundo bloque de Fuego Cruzado. Vamos a seguir con el tema que estábamos abordando inicialmente con el ministro del Interior, por lo menos una parte de este bloque desde otro ángulo, desde otros ángulos, ya de carácter más político, qué se puede hacer o qué se hace desde ámbitos legislativos también en esta tarea de, digamos, contribuir al combate al narcotráfico de las más variadas maneras, tanto en las cuestiones de carácter más ofensivas como también las defensivas. En los últimos días fuimos testigos, a propósito de esto último, de una declaración que aprobó la Cámara de Diputados a instancia de su titular, Raúl Latorre, planteando digamos, el rechazo a las amenazas de un narco muy pesado como es Sebastián Marcet, conocido, el uruguayo, que dirige el primer cártel de Uruguay, así se denomina la organización que él lidera, contra autoridades judiciales de nuestro país, contra la jueza y el fiscal de la causa que se le sigue en nuestro país después de la detención de su señora días atrás en el aeropuerto Adolfo Suárez, Baraja, Madrid. Y la Cámara de Diputados se pronunció en contra de esta cuestión y planteó su solidaridad al Ministerio Público y al Poder Judicial. Entonces es un hecho políticamente importante porque van cerrando filas los poderes del Estado frente a un problema muy serio, que es el narcotráfico y el accionar de este grupo criminal en particular. Para hablar de esto, entre otros temas, estamos con el presidente de la Cámara Baja, de la Cámara de Diputados, el diputado Raúl Latorre. Buenas noches, Raúl, ¿cómo estás? Sí, muy buenas noches, Benjamín. Ya un gusto volver a compartir contigo y con toda la audiencia aquí en Fuego Cruzado. Gracias por estar con nosotros. Bueno, un tema muy serio, decía, que motivó esta declaración que vos propusiste a la Cámara de Diputados y un hecho que
siempre resulta llamativo, que es cuando se logran acuerdos políticos. Y en este caso unánimes. Te preguntaba antes de arrancar el programa si se dio en otros casos, en otros temas, y me decías que sí, que no es la primera vez, pero esto que es de mucho interés nacional, de interés público, lograron en forma bastante rápida un acuerdo, Raúl. Sí, yo en ese sentido presentamos un proyecto de declaración en conjunción con los líderes de bancada de los diferentes espacios con representación política en la Cámara de Diputados, convencidos de la necesidad de fortalecer nuestras instituciones, de respaldar a todos los actores que están buscando la impartición de justicia, que están combatiendo de manera frontal el narcotráfico y el crimen organizado, que es un mal que acecha nuestro país y el mundo, y por supuesto condenando estas amenazas que recibieron por parte de este grupo de presuntos narcotraficantes. En ese sentido tuvimos una conversación con líderes de diferentes espacios y concluimos que esto era necesario y esto era importante. Y sí, Benjamín, de hecho que es una práctica que la venimos desarrollando en la Cámara de Diputados. En muchas situaciones hemos llegado a un acuerdo, hemos llegado a un consenso. Y te decía yo, antes de iniciar de vuelta la afirmación, que ya arrancábamos el primer periodo con un gran consenso, un gran acuerdo, un pronunciamiento que existió en contra de esa decisión unilateral, injusta, que había planteado la Argentina en el gobierno anterior de cobrar este peaje de estas nuevas tasas a los barcos que realizan las exportaciones por la hidrovía. En el recordatorio de que bueno, nosotros somos un país fundamentalmente agroexportador, que tenemos poco más de 6 millones de habitantes, sin embargo producimos alimentos para más de 100 millones de personas en el mundo. Somos una de las soluciones para el problema del hambre en el mundo, pero nuestra condición de mediterraneidad y entendiendo la diferencia de costos en sentido descendente, transporte aéreo versus transporte terrestre versus transporte fluvial, que siempre va a ser más barato y que es la única manera de que nuestros productos tengan competitividad. La cuestión de la hidrovía fue una agresión económica catastrófica. Y en esa ocasión también arrancábamos nosotros el periodo, lo conversamos y dijimos, bueno, de esto tenemos que hablar todos, tenemos que tener una sola voz y protestar al unísono contra esta injusticia. Y sí, también se logró, Benjamín. Seguro. Muy importante. Para vos, ¿qué representa esta amenaza de un personaje como Marcet, proveniente de quien proviene? Digo porque tiene sus antecedentes, pero además, pues yo no conozco que hayan existido este tipo de amenazas, que las habrá habido tal vez de manera indirecta, privadas, a través de terceros, cuartos, pero de manera pública, abierta, que un capo del narcotráfico salga a decir, cuidadito, que ustedes como mínimo tienen que actuar así o asado con los antecedentes que él tiene. Yo quiero trascender a los nombres, Benjamín, y por sobre todo dar señales claras. Y en ese sentido, sí, estábamos viendo, como lo estabas mencionando, un pronunciamiento sucesivo de los diferentes poderes del Estado, de los diferentes actores, buscando cerrar un círculo defensivo desde un punto de vista discursivo, por otro lado a partir de acciones concretas como la del Ministerio del Interior de fortalecer todo lo que tiene que ver con el mecanismo de seguridad que están recibiendo estos actores que buscan impartir justicia, pero sí hacer un pronunciamiento cerrado, consensuado, base a los diferentes actores que tienen participación en este tipo de situaciones, para decirle a quienes imparten justicia, acá estamos con ustedes y el Estado paraguayo no va a retroceder ni ante amenazas, ni en su voluntad de combatir de manera frontal al crimen organizado y al narcotráfico. ¿Vos crees que estamos lo suficientemente preocupados como deberíamos estar frente a un problema de esta magnitud? Te pregunto porque nosotros hablamos de cifras que asustan, o deberían asustar. 4 toneladas, 4.013 kilos en un decomiso en puertos privados, en el caso de Cacupemí, recientemente. Estábamos con el ministro y a la luz de esta información que se divulgó el viernes pasado, el comandante de la Policía Nacional, conferencia de prensa mediante, informando del resultado de un decomiso finalmente en España que se originó en Paraguay, pero que fue fruto de un acuerdo de las autoridades, de los órganos de seguridad de los distintos de Paraguay y de España, en su momento 3.000 kilos. Pero esta es una parte de la historia.
Lo que circula en nuestro país es muy difícil de calcular en cocaína. Después tenés 7.000 o 6.000 hectáreas cultivadas con marihuana, que tienen 2 a 3 cosechas anuales. Y después tenés todo el tema del microtráfico, que abastece solamente en zona Asunción, área metropolitana, a 90.000, 100.000 jóvenes adictos, o adictos en general, pero en su mayoría jóvenes. Entonces estamos hablando de números que realmente deberían asustarnos. ¿Vos creés que estamos lo suficientemente asustados, te reitero la pregunta, o preocupados, para no poner la discusión en términos de valentía o cobardía, lo suficientemente preocupados frente a esta realidad? Yo veo un esfuerzo sincero y comprometido del gobierno nacional y lo estuvimos viendo en diferentes etapas o facetas, porque hay que entender la complejidad del problema del narcotráfico o de la adicción a las drogas. Veíamos un fortalecimiento de los órganos de seguridad interna. Ya se habían triplicado los linces, un mejoramiento en cuanto a la compra de equipamiento para las fuerzas de seguridad interna. Nosotros estamos viendo la voluntad de cerrar o terminar de tener la capacidad de ver todo lo que está pasando en nuestro cielo, porque nosotros tenemos muchos agujeros negros en nuestro cielo, no tenemos un sistema radar. No tenemos soberanía sobre... Sí, no, en primer lugar, porque para ejercer la soberanía en los cielos se requieren dos cosas, ¿verdad? Primero, no sabemos ni qué estaba pasando porque no tenemos una captación total o un monitoreo total de lo que está pasando en el territorio paraguayo, en el aire. Vimos la voluntad del gobierno nacional de adquirir equipos de radares para primero saber lo que está pasando. Después, el segundo paso para el ejercicio de la soberanía en términos de espacio aéreo tiene que ver con tener la capacidad de intercepción en base a escuadrones de caza distribuidos que a través de un sistema de monitoreo puedan llegar a esas narcoavionetas a tiempo. Y en ese sentido también nosotros estamos viendo esta voluntad expresa sobre la cual se está avanzando para la compra de un grupo de escuadrones caza super tucano que nos va a dar esa posibilidad. Por otro lado, estamos viendo incautaciones históricas, como la que veíamos hace poco de los 4.000 kilos planteados por la Senat y otros órganos de seguridad interna que vienen batiendo récords. Y además de eso también programas como el programa SUMAR, que son programas comprensivos que buscan un abordaje holístico de los diferentes ángulos, tanto el ángulo represivo con los componentes que hablábamos, los órganos de seguridad interna, el órgano preventivo, en la educación, el órgano de tratamiento, porque hay que recordar, por un lado tenemos a estos grupos criminales que plantean el narcotráfico que hacen muchísimos años, y por otro lado tenemos a las víctimas, que son nuestras generaciones jóvenes que se pierden en este mal, que necesitan un tratamiento. Entonces vemos un abordaje integral en base a los diferentes aspectos a través de los cuales esto debe ser combatido. Incluso otro componente que es la expansión de las capacidades o del territorio en el cual está ejerciendo acciones la Fuerza de Tarea Conjunta. Hablábamos de Canendillú, de Itapuay, y recordarás que apenas llegaba a Canendillú, el grupo de la Fuerza de Tarea Conjunta ya recibía un ataque, uno de los helicópteros por parte de uno de los grupos del presunto narcotraficante Macho, lo cual te dice de entrada, sí, esto fue un acierto, hay grupos delictivos que están operando con mucha fuerza en este territorio, a quienes evidentemente este nuevo aterrizaje de la Fuerza de Tarea Conjunta le molestó. Entonces, cuando uno hace un análisis integral, se da cuenta de que hay una voluntad clara y resultados por parte del gobierno nacional en la lucha contra el narcotráfico. Yo comparto en líneas generales, pero me parece que como país todavía estamos un tanto lejos de dimensionar la gravedad de la situación. Es cierto que no vivimos un momento como el que viven otros países tipo México, en estados del norte mexicano, la situación es terrible, o países como Ecuador, pero también es cierto que Ecuador, le decía recién al ministro del Interior, hace 7 años era el país considerado más seguro de América Latina. Y hoy es el país más inseguro de América Latina después de Jamaica, solamente después de Jamaica. Y eso merced al accionar del crimen organizado. O sea, la presencia del crimen organizado y del narcotráfico en particular te puede cambiar la situación en un
plazo relativamente breve, corto de tiempo. Entonces, hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando podemos más o menos dimensionar los grandiosos volúmenes de dinero que maneja, la logística que se requiere para transportar todas estas cargas de cocaína, de marihuana, la cantidad de gente que tiene que estar involucrada en estos operativos y el soporte cómplice que tienen que tener de distintas instituciones, personas al frente o mandos medios de distintas instituciones, policía, fiscalía, poder judicial, gobernaciones, municipios, Congreso mismo, sí, distintas instituciones. Entonces ahí uno dice, caramba, esto no es cuestión de soplar y hacer botella. Esta es una lucha que va a demandar demasiados esfuerzos, demasiados sacrificios y no vamos a conocer solamente de victorias, también conoceremos de su opuesto, de no pocas derrotas. No es así, el narcotráfico es un problema global y tenemos que entender ahí superpotencias como los Estados Unidos y Norteamérica que destinan un fragmento importante de su presupuesto, de sus esfuerzos y sus políticas públicas para hacer ese combate y aún así no consiguen erradicarlo, no te hablo del globo, de su propio territorio. Entonces, en ese sentido tenemos que hay estados que están pagando costos tremendos en términos de vidas humanas, en términos financieros y en términos de seguridad, como el caso que mencionaba antes, el caso de México. Entonces, tenemos que saber la magnitud del enemigo al cual estamos enfrentando en términos de intereses, en términos de capacidad económica, en términos de poder de fuego, que esto hay que pronunciarlo también y bajo ese entendimiento, bajo esa conciencia, plantear un combate entre todos, que también es un condicionante para tener chance de vencer a este mal. El rol del legislativo. Recién arrancábamos con la declaración que produjo Cámara de Diputados, que a mí me parece sumamente oportuna, necesaria, de rodear de solidaridad y de apoyo concreto al Ministerio Público, al Poder Judicial, porque proviene la amenaza de una organización muy tremenda en su accionar, que tiene antecedentes, por ejemplo, entre su responsable, Marcet, sé que no querés personificar, pero es difícil en este caso el ejemplo que voy a dar, tiene antecedentes muy terribles. La prensa internacional, hace poco tiempo, el Washington Post, reportaba justamente haciéndose eco de estas versiones que los indican como uno de los responsables intelectuales del crimen de Marcelo Pecci. Entonces, ya habría matado, según estas versiones, a un fiscal. Y es un caso que nosotros necesitamos avanzar lo más rápidamente posible hacia su esclarecimiento. Y después es autor confeso del crimen de un familiar suyo, según consta en la acusación del fiscal Denis John Pack contra Miguel Ángel Ifrán. Ahí están sus desgrabaciones de mensajes de audio en donde dice que acabó con una persona de 2 buenos tiros. Entonces, este gesto político del poder de la Cámara de Diputados es indudablemente muy bueno. Hay otras cuestiones legislativas referidas al narcotráfico y te quería preguntar porque es un tema que se va a poner sobre la mesa seguramente en el corto plazo. La ley de derribo de aviones. Uno dice, ¿para qué nos servirían los tucanos, 6 aviones tucanos, e incluso avanzar con el tema de los radares, que son inversiones necesarias, muy necesarias para tener justamente el control de nuestro espacio aéreo, ejercer nuestra soberanía del espacio aéreo, si no los podemos derribar a los que se nieguen, se resistan a responder a las indicaciones, los vuelos ilícitos que se producen en el país. El ministro del Interior, por lo menos partidario, decide modificar la ley, incorporar esa facultad. Entiendo que el Consejo de Defensa también, Consejo Nacional de Defensa, el ministro de Defensa Nacional se pronunció en esos términos similares. ¿Vos qué pensás y qué tan oportuno crees que se discuta en el corto plazo una modificación legislativa que autorice a la Fuerza Aérea a derribar aviones que operan de manera ilícita, siguiendo todo el protocolo obviamente que corresponde, ¿verdad? Bueno, mira, existe un protocolo de intercepción que está establecido por ley. En su momento esto había sido debatido
Y bueno, cuando uno tiene la capacidad de visualizar, cuando uno tiene la capacidad de generar la intercepción por parte de los escuadrones caza, los aviones pueden ser forzados a aterrizar o incluso ser forzados a abandonar el territorio nacional. O sea, no es que la actual conformación de la ley incapacita al Estado paraguayo de evitar que estas narcoavionetas hagan todo lo que quieren en el territorio nacional. Esa es nuestra posición y es una cuestión que debe ser evaluada, ¿verdad? Porque existieron experiencias muy, muy duras cuando en Perú, por ejemplo, donde había sido derribado un avión civil que llevaba un grupo de religiosos, que fue derribado por la Fuerza Aérea. Entonces, a veces pues en un país, nosotros estamos en un país donde la pena de muerte está prohibida por la propia Constitución Nacional. Sin embargo, y eso a partir de un juicio, o sea, uno dicta un juicio contra un asesino, contra un violador, y la Constitución Nacional te prohíbe la pena de muerte. A algunos les gusta eso, a otros no les gusta. En un país donde los asesinos y violadores sentenciados no pueden ser llevados a la pena de muerte, o sea, hacer prácticamente una ejecución sumarial en ese tipo de situaciones es algo que uno requiere un debate mínimamente amplio, ¿verdad? Pero finalmente estamos en una democracia y sí estamos con un grave problema frente al narcotráfico y evidentemente esta es una de las situaciones que se va a debatir. Te quiero dar algunas opiniones. Por supuesto es motivo de una charla mucho más amplia y aportar inclusive, buscar antecedentes y legislaciones comparadas, cosas por el estilo. En todo combate siempre suelen haber, desgraciadamente, algún tipo de daño colateral. Lo hace la policía misma, por más que opere correctamente en el marco de un intento por evitar un atraco exitoso, un asalto a mano armada, puede producir en ese contexto una víctima fatal. Y eso puede ocurrir. Es una desgracia que hay que incorporar en el presupuesto. Pero en el caso de derribo de aviones que se dedican al narcotráfico, después de seguir todo el protocolo, estamos hablando de repeler un ataque del que está siendo objeto el Paraguay. Porque ese es el marco general que creo que en el que hay que colocar la discusión, presidente. Paraguay está siendo sistemáticamente agredido, atacado por el narcotráfico internacional a través de estas avionetas que traen toneladas y toneladas de cocaína con todas las consecuencias que esto después representa para el país, en términos de costos, en Sí, todos los ámbitos. La pregunta nomás ahí, Benjamín, es, yo estoy a favor de la lucha contra el narcotráfico. No, yo te estoy diciendo la gravedad, ¿por qué se justifica bajarlos? De todo su ángulo, pero vos ves volando el avión, no se identifica o por algún motivo puede haber un problema con la identificación. Vos, ¿qué certeza tenés de que ese es un avión que está traficando droga? No la tenés, ¿verdad? Por eso vos tenés un sistema judicial, por eso vos tenés procesos que te certifican. Sí, Juanito, Pepito, fulanito era un narcotraficante, tiene que ir preso. Ni siquiera lo podés llevar a pena de muerte porque está prohibido por Constitución. Y vos ves volando un avión que no se identifica o tiene problemas con la identificación y vos lo vas a derribar, vas a matar a su tripulante sin tener una certeza de qué es lo que estaban haciendo. O sea, ese es lo que es el punto de discusión. Pero es una cuestión que va a ser debatida. Yo en términos de lucha contra el narcotráfico tengo un compromiso total y bueno, tengo entendido que es algo que la Cámara de Senadores está evaluando la posibilidad de una presentación y seguramente será motivo de debate primero en el Senado y después en la Cámara de Diputados, pero básicamente esa es la discusión. Una vertiente que dice, si nosotros no tenemos la capacidad de derribar ese avión, entonces no terminamos de tener un control. Yo me escribo en eso. Ya agarró el presidente el micrófono, ¿verdad? Es una vertiente. Y la otra vertiente que dice esto, ¿verdad? Que podría no ser una narcoavioneta y podrían estar siendo sujetos personas inocentes aún.
básicamente a una ejecución sumarial. Pero, Sí. pero el debate es ese, ¿verdad? Sí, sí, y es un debate complejo pero necesario de hacer a la luz de los avances que registró el narcotráfico en nuestro país en los últimos años, que jugó con la cancha, el arco libre, creció y hoy tenemos una estructura, una logística en el país fenomenal con ramificaciones, como te decía, institucionales y un bombardeo sistemático desde el exterior. Fíjate que una sola carga, esta de las 4.013 kilos de catión que hay en Cupemir, representan entre 10 a 13 vuelos que tuvieron que haber aterrizado, ser transportados dentro del territorio nacional, depositados, camuflados en bolsas de distintos productos, en este caso, qué sé yo, azúcar, etcétera, distintas cuestiones. Antes, lo que comunicaba el comandante de la Policía Nacional, otros 3.000 kilos. En Puerto de Villeta se había decomisado un cargamento de la misma empresa, se dejó pasar otro cargamento en común acuerdo con las autoridades españolas, una carga voluminosa, y entonces estamos hablando, esto es lo que cae. Lo que no cae no sabemos, y la cantidad de vianderos que vienen al país es algo impresionante. Entonces es un debate necesario. Quería redondear, Raúl, sobre un tema que siempre nos quedamos en el titular y que yo creo que es muy importante que de verdad lo podamos abordar con toda la seriedad y la amplitud que requiere. Ustedes logran un acuerdo que no es el primero en Cámara de Diputados sobre un tema que es de máximo interés nacional. Está demostrado en consecuencia que tirios y troyanos en algunas cosas pueden ponerse de acuerdo. En este caso, rodear de respaldo al Ministerio Público y al Poder Judicial. Hay otros temas que también son de gran interés nacional, en los que seguramente pueden ponerse de acuerdo. Y no solamente en Cámara de Diputados, en el Senado, y no solamente en el Congreso, con los partidos políticos, el Ejecutivo. ¿Qué nos falta para avanzar en esa dirección? Vos ya te escuché decir en varias oportunidades hablar de la necesidad de un pacto nacional, un acuerdo nacional, distintas denominaciones, pero que apunten en esta dirección y establezcan una hoja de ruta básica, común para todos. Mira, nosotros hemos llamado a un gran acuerdo nacional desde la Cámara de Diputados. Estamos en un diálogo con los diferentes espacios que tienen representación política parlamentaria en la Cámara. Y empezando esto lo conversé también con el presidente Santiago. Entendemos que primero tiene que haber un consenso en el interior de la Cámara, el Congreso, desde ahí una conversación y un gran acuerdo con el Ejecutivo, y eso también que sea compartido, socializado, transmitido y acordado con diferentes espacios de organización civil. Hablamos de los temas que creemos que deberíamos abordar juntos y tenemos el siguiente pensamiento, o sea, en muchas cosas podremos disentir, podremos batir, y esto es bueno, ¿verdad? Muchas veces me preguntan, ¿y qué piensa de lo que dijo su colega cuando es diametralmente opuesto al posicionamiento que yo senté? Yo le digo, bueno, su expresión es un recordatorio de la libertad, un recordatorio de la democracia, la capacidad que tenemos todos de expresarnos en base a lo que pensamos. Pero así también existen situaciones en las que podemos ponernos de acuerdo. El problema del transporte público, y esto es algo que lo conversamos en la mesa directiva, el problema del transporte público. Creo que hay un consenso generalizado, no solo en la clase política, sino en la población paraguaya, de que tenemos que mejorar las condiciones de transporte público, los tiempos de espera, la incomodidad, los problemas, no solo del aparataje o la infraestructura, sino del propio servicio. Entonces nosotros creemos que tenemos que ir a una profunda reforma del transporte público. El mejoramiento de las capacidades del Estado en cuanto a tener disponibles más y mejores medicamentos. Eso en absoluto, que todos compartimos. El problema de la tierra, por un lado la distribución de la tierra, por otro lado de la titulación de la tierra, donde tenemos mucho más títulos que territorio en nuestro país. La necesidad de seguir impulsando o dar mejores herramientas a la agricultura familiar campesina, que son puntos los cuales hemos conversado con los colegas en la mesa directiva, con los diferentes líderes de bancada, y decimos, sobre esto tenemos que avanzar. Y que compartimos con el presidente Santiago, lo hemos conversado. El fortalecimiento de la lucha contra la corrupción y la impunidad, que tenemos una conversación fluida con el Contralor General de la República. Ya tenemos un borrador de un proyecto de ley, la Ley de Integridad, que va a fortalecer las capacidades de la Contraloría del Estado
de luchar contra la corrupción e impunidad. Y creemos, Benjamín, no solo en la necesidad, sino en la capacidad que tenemos de instalar estos consensos y decir, bueno, podremos disentir en muchas cosas, pero estamos de acuerdo en que los paraguayos merecen un mejor sistema de transporte público, merecen una mejor salud, merecen tener una tierra para poder cultivar, los campesinos merecen tener una tierra para poder cultivar y el fruto del esfuerzo de sus manos poder que sus familias puedan tener una vida digna, entre otros puntos sobre los cuales estamos trabajando y yo soy un convencido de que podemos llegar a consenso. Y no me voy a cansar, Benjamín, no me voy a cansar, a veces pues muchas veces es 90% consenso, 95%, porque faltan 5, a veces falta 1 hora. Y yo, en lo personal, no me voy a cansar de dialogar con todos, de encontrar ese respeto a la diversidad de pensamiento, que es un principio y un pilar fundamental de la democracia, pero también creer y creo que hay cosas en las que todos podemos estar de acuerdo para solucionar los problemas de los paraguayos. O sea, que a mí me parece fundamental, de verdad, porque somos testigos permanentes de tiroteos de distintas intensidades sobre los más variados temas. La verdad es que no tenemos el monopolio como país de ese tipo de prácticas políticas, observamos en todo el planeta, es lo mismo, pero lo que hace la diferencia entre un país que va hacia adelante y otro que está empantanado o va hacia atrás es justamente la carencia o el hecho de contar con una hoja de ruta básica, aunque sea elemental. Eso es lo que hace la diferencia. Nosotros no vamos a subsanar distintos tipos de polémicas y distintos métodos de hacer política, porque cada quien tiene su estilo y bueno. Pero lo que la sociedad tiene que divisar debemos divisar, esta es una hoja de ruta en lo que todos estamos de acuerdo. Son 4, son 5, son 7 puntos, ahí vamos. Eso hace la diferencia de un país a otro. Presidente, te agradecemos mucho la visita y siempre con el gusto de tenerte acá y el compromiso de ampliar estos temas. No, para mí siempre es un gusto compartir contigo y con toda la audiencia. Agradecido por la invitación, Benjamín, y bueno, que sigan pasando un feliz domingo. Muchas gracias, muy amable igualmente. Antes de irnos, una recomendación. Con Basa Hogar, por fin vas a poder decir, esta es mi casa y hacer todo lo que quieras sin pedirle permiso a nadie. Cama del tamaño que quieras, una pieza exclusiva para tus perritos o gatitos. Es mi casa con Basa. Solicita tu préstamo con tasas desde 7,9% de interés, bastante baja por cierto, de interés anual y un plazo de hasta 27 años. Contacta al 021-618-7070. Con Basa, es mi casa. Basa, cuando quieras, estamos. Nos reencontramos el próximo domingo, como siempre, a las 21 horas. Hasta entonces.